Toda la escena se enciende con un aire de misterio y reverencia al contemplar un libro que pocas veces recibe la atención que merece. El libro de Baruch, insertado en el corazón del Antiguo Testamento, emerge como un testimonio antiguo que sigue pulsando con fuerza en la actualidad. En cada una de sus páginas se despliegan reflexiones profundas sobre la humildad, el arrepentimiento y la esperanza, entrelazadas con la historia viva de un pueblo que buscaba la luz en medio de la oscuridad. No se trata solamente de volver la mirada a un texto olvidado, sino de encontrar en él un espejo que nos revela verdades aún vigentes. Desde el primer instante, el ambiente se llena de interrogantes. ¿Por qué Baruch? ¿Qué puede enseñarnos hoy un libro aparentemente distante? Lo fascinante radica en descubrir que estas antiguas palabras pueden resonar con increíble fuerza en un mundo que aún clama por consuelo y orientación. El libro de Baruch se encuentra asociado al profeta Jeremías, un vínculo que ya anuncia el tono solemne de su mensaje. Una lectura superficial podría llevar a pensar que se trata de meros discursos antiguos, llenos de referencias históricas que hoy parecen fragmentos de un pasado remoto. Pero al sumergirse con atención, algo más profundo se revela, la voz esperanzadora de un personaje que supo ver más allá de sus propias circunstancias. Baruch narra la desesperanza de un pueblo que ha sido desterrado, un pueblo que añora su tierra y requiere una fe inquebrantable. En medio de esa tragedia colectiva, este escrito emerge con un mensaje capaz de insuflar aliento, no solo a su comunidad original, sino a quien se atreve a abrir sus páginas siglos más tarde. Aunque pueda sonar sorprendente, las situaciones de crisis se repiten de diversas maneras a lo largo de la historia, y en esa repetición se revela la pertinencia del texto en la vida moderna. La trama del libro se construye alrededor de la penitencia, la oración y la reconciliación con la propia identidad espiritual. La humanidad, a lo largo de milenios, transita senderos repletos de desafíos y tenta una y otra vez el abismo de la desesperación. Baruch, en sus mensajes y oraciones, nos habla de la necesidad de volver al camino correcto, de recordar en quién se cree y por qué se cree. Hoy en día, cuando muchos se encuentran navegando en un torbellino de cambios tecnológicos, crisis de valores y dilemas globales, las reflexiones de este texto arcaico parecen hechas a la medida de nuestros tiempos. Es como si, al abrirlo, se desplegara un consejo milenario que aparta por un instante el ruido ensordecedor de la vida moderna y nos invitara a una quietud interior, a pensar en lo que verdaderamente importa y en cómo encontrar la serenidad espiritual. A lo largo del relato, salta a la vista la urgencia de reconocer los errores del pasado. Baruch, de una forma directa y elocuente, hace un llamado a su pueblo para que reconozca sus fallas y encuentre en el proceso de arrepentimiento una vía hacia la auténtica redención. Aunque puede parecer un término fuerte, el arrepentimiento en este contexto no implica una visión sombría de la culpa, sino un reencuentro con la conciencia. Reconocer las caídas y las flaquezas personales nunca ha sido tarea sencilla, pero, según el texto, es ahí donde sucede la verdadera transformación. Y si esto se traslada a la realidad actual, cobra aún más sentido. Vivimos en un mundo que suele sacrificar la reflexión en el altar de lo inmediato. Sin embargo, Baruch nos recuerda que la capacidad de aceptar los desaciertos abre una puerta al crecimiento espiritual y humano. Más allá de la reflexión sobre la culpa y la restauración, existe un subtexto que conmueve, la perseverancia en la esperanza. El libro, lejos de ser un pozo de lamentos, brinda señales de luz en medio de la penumbra. Cada capítulo parece estar marcado por la búsqueda de la reconciliación, de la unidad y del retorno a una comunión profunda con lo sagrado. Esta esperanza, al filtrarse a través de la narrativa, sirve como un ancla para quien se siente abrumado por los reveses de la vida. Incluso en tiempos de crisis, cuando se pierde la brújula y todo parece desvanecerse, el mensaje de Baruch resuena como un bálsamo. En palabras sencillas pero potentes, dice que siempre hay un mañana, que siempre hay un camino hacia la restauración, y que la fe genuina es la llave que abre las puertas de un futuro renovado. En el desarrollo de su trama, Baruch insiste en la importancia de mantenerse leal a los valores que trascienden la historia.
Con esto no se busca quedar atrapado en las tradiciones de ayer, sino revitalizarlas para comprender que hay principios eternos que fortalecen al individuo y a la comunidad. Estos principios pueden llamarse justicia, caridad o fraternidad, y su vigencia no muere con el tiempo. Así como el exiliado busca volver a su hogar, muchos seres humanos persiguen hoy espacios de pertenencia y reconciliación. En nuestras familias, amistades y proyectos colectivos, la ausencia de esos valores suele sembrar desunión. Por eso, Baruch insiste en reencontrar la virtud que brota de la confianza en el Creador, recordando al mismo tiempo que cada persona es responsable de actuar conforme a principios rectos y solidarios. La lectura de Baruch puede también traer a la mente la pregunta acerca del sentido de la historia. ¿Se trata solamente de una sucesión de eventos o hay una mano divina guiando los pasos de la humanidad? El libro plantea esta pregunta sin imponer una respuesta cerrada, más bien sugiere reflexionar sobre los designios que rigen el universo. Este tema parece lejano cuando se habla de avances científicos, inteligencia artificial y metas a corto plazo, pero en realidad recobra importancia ante el vacío existencial. Tomarse un momento para considerar estas verdades antiguas puede ser sorprendentemente revitalizante. Es como descubrir una nueva dimensión en un panorama gris, una chispa que enciende el corazón y despierta la motivación de caminar con propósito. Al acercarnos al momento más álgido de esta reflexión, surge un giro que induce a la acción. No basta con entender la importancia del libro de Baruch, hay que llevar sus enseñanzas a la vida diaria. Ese es el reto y, a la vez, el portal hacia una renovación interior. La propuesta no es aislarse en un templo, sino volcar las lecciones en gestos concretos de servicio y reconciliación. La persona que encienda la pasión por la contemplación de este antiguo texto puede encontrar la chispa necesaria para adoptar una actitud más compasiva ante la injusticia, más abierta al diálogo ante las diferencias y más firme ante las dificultades. En pocas palabras, hacer de la esperanza no un concepto poético, sino un estilo de vida que transforme el entorno inmediato. Las palabras de Baruch trasladan la fuerza de la tradición hebrea a una actualidad que sigue en perpetuo movimiento. El legado que dejó su autor no es únicamente una pieza de museo, es un puente que conecta lo antiguo con el presente, recordando que la verdad, la sabiduría y la perseverancia no pasan de moda. Cada día somos testigos de cómo las sociedades siguen buscando respuestas a problemas similares a los que afligían a aquel pueblo desterrado. ¿Cómo sanar las divisiones? ¿Cómo volver al camino de la integridad después del desvío? Con cada línea, Baruch aporta la convicción de que el ser humano, impulsado por la fe, puede enfrentar adversidades aparentemente insuperables y, al mismo tiempo, labrar una senda de esperanza para las próximas generaciones. Se vislumbra entonces la conclusión de una travesía que empezó con la curiosidad y termina con un sentido de admiración renovado. El libro de Baruch, aunque no siempre destaque entre los escritos más leídos, contiene un mensaje que late con la misma fuerza que en la antigüedad. Su llamado a la reconciliación, a la humildad y a la alegría en la esperanza puede iluminar los pasos de cualquiera que se encuentre en penumbras, preguntándose si aún hay algo auténtico a lo que aferrarse. Queda abierta la invitación a tomar estas palabras, permitirles arraigar en lo profundo del ser y compartirlas con quienes buscan un camino verdadero. Y como despedida, una invitación final a saborear la riqueza que emana de todo texto sagrado, recordando siempre que, aunque el tiempo avance, la palabra vive y puede transformar los corazones dispuestos a escucharla. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.